Hola, en este video se demuestra cómo analizar e interpretar datos cuantitativos. En este video se demuestra cómo analizar e interpretar datos cuantitativos. Espero que aprendas algo nuevo hoy. Los objetivos de este video consisten en repasar brevemente temas más importantes de la clase pasada. Recuerden, esta es la clase número 6 del curso Métodos de Investigación en la Psicología Industrial Organizacional. Luego de escribir el proceso de investigación para encontrar dónde estamos en este momento del proceso de investigación. Próximo, conocer los 4 pasos que se siguen en el proceso de analizar e interpretar datos cuantitativos. El paso 1 consiste en describir cómo preparar los datos para ser analizados. Luego, paso 2, cómo analizar los datos. Paso 3, cómo reportar los resultados. Y paso 4, cómo interpretar los resultados. Así que comenzamos con temas más importantes de la clase pasada. Y pues ya desde la clase pasada comenzamos a estudiar los temas relevantes para el método de un proyecto de investigación. Ya en las primeras 3 clases tuvimos, las primeras clases en general tuvimos planteamiento del problema en la introducción, tuvimos la revisión de literatura, declaración de propósito y las preguntas de investigación o hipótesis. Y ya la clase pasada entramos a lo que es la recopilación de datos cuantitativos. En esta clase, pues vamos a ir primero recopilación de datos cuantitativos, luego de pasar toda la introducción. Pasamos a comenzar el método en la ruta cuantitativa. Al recopilar datos cuantitativos, era importante tener en cuenta la unidad de análisis, qué tipo de muestreo utilizarán. Recuerden, para profundizar en esto pueden ir a la clase anterior, tipo de muestreo, tamaño de la muestra que utilizarán. También era necesario obtener permisos para realizar un estudio, con obtener la hoja de consentimiento informado, el comité de ética, describir distintas opciones para recopilar información, que hay, pues se recopilan datos, eh, pues de instrumentos, por escalas, de actitudes, hay observaciones de comportamiento, hay varias opciones dentro de lo cuantitativo para recopilar información. Importante seleccionar instrumentos que tengan buenas propiedades de confiabilidad, validez, sea buenas propiedades psicométricas, y describir los procedimientos para recopilar datos cuantitativos que sea un procedimiento estándar para todo el mundo, que sea el mismo proceso para todas las personas y cumplir con requisitos éticos de salvaguardar los derechos de los y las participantes, derechos de confidencialidad, participación voluntaria y todo lo que se conlleva, pues cumplir con la ética. Ahora, pasando ya, una vez recopilamos nuestros datos, pues lo que sigue en el proceso de investigación es analizar e interpretar los datos. Así que si han seguido la serie de cursos, pues estamos en esta etapa ya dentro de lo cuantitativo, dentro de la ruta cuantitativa, paso 5, analizar e interpretar los datos. Y si siguen desde el principio, donde el planteamiento del problema era el paso 1 y sienta las bases para el resto del estudio, pues ya hemos seguido aumentando y estaríamos en el 5.º piso del apartamento del ciclo del proceso de investigación. Ahora, vamos a ir uno por uno. Dentro del 5.º paso, analizar e interpretar datos, hay cuatro aspectos que debemos tomar en cuenta al analizar e interpretar datos cuantitativos. Así que paso 1, preparar los datos para ser analizados. Paso 2 sería analizar los datos. Paso 3, reportar los resultados. Y el paso 4 sería interpretar los resultados. Vamos, esta será la clase de hoy. Así que paso 1, preparar los datos para ser analizados. ¿Y en qué consiste esto? Pues hay que asignar valores numéricos a cada categoría de respuesta. Determinar el tipo de puntajes que serán analizados, seleccionar un programado de análisis estadísticos, entrar los datos, limpiar los datos y cómo atender los valores perdidos, o como se dice en inglés, los missing values. Así que todos estos aspectos son necesarios tomarlos en cuenta
y atenderlos cuando preparamos los datos para ser analizados. Comenzamos con asignar valores numéricos a cada categoría de respuesta. Así que un procedimiento que puede ser útil para asignar valores numéricos a cada categoría de respuesta es crear lo que se conoce como un libro de códigos. Y un libro de códigos es una lista de variables que indica cómo el investigador o investigadora codificará las respuestas de los instrumentos. Por ejemplo, imaginen que tienen este instrumento y empieza con ID, que es identificador del participante, la hoja de información demográfica. Dice, actualmente está empleado, la persona marcada, por ejemplo, sí. ¿Cuál es el grado académico más alto que ha completado? Pues una persona marcada, ok, pues yo completé la escuela superior. Estado civil, pues estoy soltero. Pues hasta ahora lo que tengo es sí, escuela superior y soltero. Pero tenemos que asignar valores numéricos a cada categoría de respuesta. Así que, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo convertimos el sí en un número? Escuela superior en un número. Estado civil en un número. Valores numéricos. Pues lo que se recomienda, y también esto es una hoja de información demográfica, y aquí tienen un instrumento. El más es el Mindful Attention Awareness Scale. Un instrumento de mindfulness. Capacidad o disposición a la conciencia plena. Capacidad para mantener la atención en el momento presente. Pues tienen aquí que tiene 3 ítems. En esta clase tiene 3 ítems, 3 preguntas. Y tienen una escala Likert que va del 1 al 6, donde 1 es casi siempre y 6 es casi nunca. Por ejemplo, podría estar sintiendo alguna emoción y no darme cuenta hasta algún tiempo después. Si digo casi nunca, pues es 6. Eso demuestra alta disposición a la conciencia plena, porque yo me doy cuenta de mis emociones. Así que, pero igual, este número 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando ustedes con un libro de códigos, que es lo que está aquí, tabla 1, libro de códigos para el proyecto de investigación ficticio que estamos viendo en esta clase, pues les presenta desde la hoja demográfica. Vamos por uno a uno. Aparece ID. ¿Qué es ID? Pues disculpen, ¿qué es ID? Pues ustedes tienen la hoja de el libro de códigos con 2 columnas. Por ejemplo, nombre de la variable, ID, estado ocupacional, nivel educativo, estado civil, más 1, 2, 3 y más total. Vamos a ir uno por uno. ID. ¿Qué es ID? Pues la persona va a marcar, yo soy la primera persona. Participante 1. Pues ID, identificador del participante. Y ven como el punto y coma, van del 1 al 250, al 250. Así que cada ID identifica que es una persona distinta. Segunda variable, estado ocupacional. Aquí dice actualmente está empleado. Marco que sí. Pues estado ocupacional del participante en la descripción. 1 empleado, 0 desempleado. Así que, para propósitos del estudio, cuando entren los datos, este sí podría ser entrado como un 1. Y pues ustedes dicen, pero yo sé eso, porque tengo que hacer un libro de código. Porque muchas veces la investigación, pues son esfuerzos que son colaborativos. Y es importante, pues, tener señales, guías que sus colaboradores o colegas puedan entender que representa cierto número en el contexto de un estudio. Estos números son arbitrarios, al igual que dice 0 aquí, alguien puede haber elegido un 2 y no dice, 1 o 0, ¿es empleado o desempleado? No sé. Pues tengo este libro de códigos y ya sé a lo que se refiere. Luego, ¿cuál es el grado académico más alto que ha completado? Puse escuela superior. Pues en el libro de código, asignar valores numéricos a cada categoría de respuesta. Observa 1 menos de escuela superior, 2 escuela superior. Pues marcó 2. Escuela superior sería un 2. 3 grado asociado, 4 bachillerato, 5 maestría, 6 doctorado. Luego, preguntó su estado civil, soltero. Ok, pues estado civil descripción es estado civil del participante. 1 soltero, 2 casado, 3 divorciado, 4 viudos, 5 otros. Si es soltero es 1. Y ahora pasamos a la escala y dice, podría estar sintiendo alguna emoción y no darme cuenta hasta algún tiempo después. Pues esto, como este es el instrumento más, este es el más 1. Más 2. Instrumento más, ítem 1, 2 y 3. Y eso es lo que pueden ver en el libro de códigos. Más 1 es puntaje obtenido en el ítem 1 del instrumento más. Y pueden ver que 1 casi siempre, 2 muy frecuentes, 3 algo frecuente. Siguen así hasta 6 casi nunca.
Y ven aquí que puntaje obtenido en el ítem 1 del instrumento más va del 1 al 6, donde 1 es casi siempre, 6 es casi nunca. Y lo mismo con los ítems más 1, más 2, más 3. Ustedes pueden notar que aquí no hay un total, porque hay ocasiones donde es necesario uno crear la variable, porque tenemos los ítems, tenemos cada ítem individual, pero cuando vayamos a analizar los datos nos interesa esos puntajes sumados, el total de la escala. Así que más total se calcula sumando los puntajes obtenidos por las personas en el instrumento. Por ejemplo, si yo marqué que obtuve 6, 4 y 5, pues el más total de esta persona es la suma de lo que sacó en los distintos ítems. Así que si saqué 6 más 4, 10, más 5, 15. Pues mi más total de esta persona con código 1, pues fue 15. La suma de sus puntajes individuales en cada uno de los ítems. Así que, y este libro de códigos, y ven aquí, puntajes van del 3 al 18, porque la puntuación mínima era, pues escogiera 3 veces 1, y 1 más 1 más 1, 3. Y la puntuación máxima era escoger 3 veces 6, que sería 6, 12, 18. Así que prácticamente esto es lo que consiste asignar valores numéricos a cada categoría de respuesta con la ayuda de un libro de códigos. Ahora, determinar el tipo de puntajes que serán analizados. Pueden analizarse puntajes individuales, puntajes totales de escalas. Ya vieron puntajes individuales, los vieron aquí, estos son puntajes individuales. Pueden analizarse puntajes totales de escalas, que ya vieron que se calculan la suma de todos los ítems individuales y tienen el total de la escala. Y también pueden calcularse puntajes de diferencias. Por ejemplo, en ocasiones vamos a tener tiempo 1 versus tiempo 2 o postprueba menos preprueba. Y esos son puntajes de diferencia. Ahora, determinar el tipo de puntajes que serán analizados, puntajes de ítems individuales. Los mismos ítems que vieron anteriormente era más 1, más 2, más 3. Ítems individuales, pues tienes 3 personas, digamos 3 personas que llenaron el cuestionario. La persona 1 sacó 444, la persona 2 sacó 1 en más 1, sacó 1 en más 2, sacó 2 en más 3. Y la persona 3 sacó 6, 5, 5. Así que prácticamente puntajes individuales se puede examinar para cada variable. Se puede examinar medidas de tendencia central como el promedio, la desviación estándar. Así que va a haber promedio, mediana, me estoy adelantando un poco, pero moda, la desviación estándar, la varianza, el rango de los valores. Y esto se puede examinar a través de cada uno de los puntajes, del más 1, más 2, más 3, y se examina cada ítem pues de manera individual. También se pueden analizar puntajes totales de las escalas. Así que tenemos las mismas preguntas, las mismas respuestas, 444, 112, 655, pero ahora nos interesa a cada persona cuál fue su puntaje total. Y aquí igual podemos calcular medidas de tendencia central como el promedio, mediana o moda, medidas de dispersión o variabilidad como la desviación estándar, varianza, el rango. Y también si tuviéramos aquí otro instrumento, por ejemplo, este es de disposición a conciencia plena. Si tuviéramos uno de satisfacción con la vida, en otras columnas podemos calcular la puntuación total de satisfacción con la vida y hacer correlaciones, hacer regresión simple, que muchas veces dentro de mi campo, que es la psicología, se utilizan los totales de las escalas para hacer los análisis, para poner a prueba las hipótesis principales del estudio. Ahora, puntajes de diferencia. Pueden ver aquí cómo este puntaje de diferencias es la diferencia entre una postprueba y preprueba. Por ejemplo, sé que están en orden distinto porque este es tiempo 1, este es tiempo 2, pero esta diferencia es igual a postprueba 82 menos preprueba 70. 82 menos 70, 12. 75 menos 67, 8. 87 menos 73, 14. Y a veces se hacen análisis para, esto podría ser lo que se conoce luego como la prueba T de medidas repetidas y ver si hay diferencia en los promedios de las mismas personas, persona 1, persona 2 y persona 3, si hay diferencias a través del tiempo, pues si aumentó suficiente de preprueba a postprueba, digamos sus puntajes
de disposición a la conciencia plena, como, o cualquier variable que estén midiendo. Ahora, es importante también seleccionar un programado para hacer análisis de datos. Por lo general, SPSS es el que se utiliza con mayor frecuencia y por eso lo presento. Pero también SPSS no es el centro de todos. Hay otros tipos de análisis, hay otros programados que permiten hacer análisis que SPSS no permite hacer en su versión estándar. Así que SPSS, ¿qué significa SPSS? Solamente para darles un pequeño trasfondo, pues este es el logo de SPSS y en su origen, como aplicaba más a las ciencias sociales, SPSS era Statistical Package for the Social Sciences, porque principalmente lo utilizaban las ciencias sociales. Sin embargo, en la actualidad, como SPSS ha aumentado en popularidad, el acrónimo sigue siendo el mismo, pero el significado ahora es más general, como Statistical Product and Service Solutions, porque ya no es solamente sociales, lo utiliza también administración de empresas, naturales, ciencia y tecnología de la información, en distintas ramas, hasta en arquitectura, donde sea, en muchas distintas facultades, pues están utilizando SPSS distintos, y por eso el nombre se volvió ahora más amplio. ¿Cuáles son las fortalezas de SPSS? Porque tiende a ser la primera opción para enseñar como programador de análisis de datos. Porque es uno de los programados estadísticos más fáciles de utilizar. Tiene una interfaz de apuntar y hacer clic. O sea, yo lo que tengo que saber es, voy a donde dice analizar los datos. Quiero el promedio, pues ve estadísticas descriptivas. O quiero la frecuencia, analizar los datos, estadísticas descriptivas, frecuencia. Y ya, paso 1, 2, 3. Ya, lo que hice fue apuntar y hacer clic. Y por eso es que es un programado que es sencillo de utilizar. ¿Cuáles son las limitaciones de SPSS? Es bastante costoso y, por ejemplo, la versión base, que tiene muy pocos análisis, cuesta $99 al mes, 1.290 al año, y esta versión tiene muy pocos análisis disponibles. La versión estándar, que es la que pagan muchas universidades, tiene 2.850, pues cuesta 2.850 al año. Y la versión profesional cuesta 5.730 al año. ¿Qué sucede? La versión estándar, pues, es la que tiene muchas universidades. Y tiene suficientes análisis estadísticos por lo general para cumplir con las responsabilidades de los cursos. Pero hay análisis que no tiene, porque al ser un programado comercial, pues dejan los análisis más sofisticados para la versión profesional. Así que para muchos propósitos de las clases, si SPSS le va a ser suficiente. Pero si usted quiere hacer unos análisis más sofisticados, no lo va a poder hacer porque están reservados para la versión profesional que las universidades no pagan. Así que a veces está bien aprender SPSS como introducción, pero si ustedes quieren ir un paso más allá, hay otros programados como R, que es un programado, programado de análisis estadístico y también, que es lo que hace que muchas personas no quieran aprenderlo, es un lenguaje de programación. Lo que en SPSS era apuntar y hacer clic, como ven aquí, en R hubiese tenido que aprender a hacer, quiero análisis descriptivo, describe, quiero utilizar la base, datos, y quiero específicamente que análisis descriptivos de la variable más total. Le ponen como unos asteriscos y ya. Pero es eso, como es un lenguaje de programación, en SPSS ya apunto y ya con el mouse. Acá en R, pues tienen que aprender a hacer sus propias líneas de código y pedirle lo que ustedes quieren al programado. Es un software open source y por tanto se puede instalar y utilizar gratis. Ahora, diferencia entre R y SPSS. R es gratis para instalar y utilizar. SPSS, la suscripción básica, cuesta $1.188 al año. R, limitación pues de R, es necesario aprender un lenguaje de programación. SPSS, fortaleza, tiene interfaz de apuntar y hacer clic. Para principiantes, es la opción más sencilla de aprender. R, diseñado para realizar investigación reproducible. SPSS no tiende a promoverse investigación reproducible.
¿A qué me refiero con esto? Pues que en, deja ir acá, investigación reproducible, en SPSS, ustedes ven que hacen unos análisis de datos y les va a dar como una serie de output. Ustedes ven, ok, todos estos gráficas, veo unas tablas y veo al final que dice correlación. Ok, yo quizás no tengo mucha idea clara de qué es lo que había ahora mismo. La diferencia es que con R, cuando ustedes usan R, pueden hacer un reporte aún más detallado. Análisis de correlación, ok. Descripción general. Se realizó un análisis de correlación. En este documento se evidencia el procedimiento seguido. R, alguien quiere reproducir lo que yo hice y que no me mete los datos, pues tiene que seguir, puede darle copy paste a esto. Darle copy paste a esto, base de datos. Esta es mi base de datos. La base de datos ve que está ID, horas de estudio, puntaje en el examen. Evalué los supuestos de normalidad, valores extremos. Y realicé correlación de Pearson. Que si de aquí a un año, este informe es del 6 de marzo de 2024, de aquí a un año alguien me pide este informe y yo se lo entrego. A diferencia que si alguien me pide el reporte de SPSS, pues aquí está, arréglatela, identifica lo que esté aquí porque estos fueron mis análisis. Así que por eso en R se diseña para realizar investigación reproducible, que cualquier persona pueda replicar los análisis que hiciste. SPSS puede hacerlo, pero un poco más de trabajo. Y en R, fácil para añadir lo que se conoce como tu toque personal a los análisis. Yo puedo hacer, como puedo codificarlo, le puedo pedir aspectos específicos. En SPSS se tiende a limitar a realizar los menús preestablecidos del menú. Así que este es como un ejemplo, sin ahondar mucho, yo quiero hacer, es como si uno va a cocinar por ti mismo. En SPSS es como decir, voy a un fast food, dame el combo 8. Pues el combo 8 viene como viene predeterminado. Logo de R, logo de SPSS. Ver los documentos de reporte reproducible de R y output de SPSS ya los vimos. Ahora, describir cómo preparar los datos para ser analizados. Pues la entrada de datos pues ocurre cuando, esto es prácticamente redundante, pero la entrada de datos ocurre cuando se entran datos o se transfieren datos de las respuestas de los instrumentos a un programado de análisis estadístico. Pasó del papel muchas veces o eh, pasó... la versión clásica pasa de un papel, la persona llenan cuestionarios en papel y después un investigador entra los datos a un programado de análisis estadístico. Digamos que hay persona 1 que sacó 254 en más, persona 2 que sacó 652, persona 3 sacó 114. Y ven sus puntajes. Entrar datos, los movimos a Excel, o los movimos movimos a Excel, los entramos los datos exactamente como estaban, 254, 254, 652, 652. 114, 114. Los entramos los datos que las personas seleccionaron, los entramos a un programado de análisis de datos. Luego se recomienda pues pasar de Excel. Puedes hacer los análisis en Excel, pero se recomienda muchas veces, es más sencillo, exportar los datos de Excel hacia SPSS. O técnicamente más correcto, desde SPSS, decirle importa esos datos de Excel hacia SPSS. Y es un proceso donde le dices File, Import Data, selecciona el archivo de Excel y lo hace. Así que cuando alguien recopila datos por internet, utilizando Microsoft Forms, Google Forms, SurveyMonkey, la plataforma que sea, le va a dar una plantilla de Excel, la puede descargar y después puede hacerle importar desde SPSS y traer los datos. Puede ver cómo este 2, 1 en más era casi siempre. 6 era casi nunca. Y puedo observar cómo se pueden en SPS, en Excel, tiene los valores numéricos. En SPSS ustedes pueden asignarle etiquetas a los valores numéricos y saben que este 1 es casi siempre, que este 6 es casi nunca, que el 2 es muy frecuente. Y nada, y prácticamente tienen un libro de código integrado en el mismo SPSS.
Ahora, después de entrar los datos, es importante limpiar los datos, que es el proceso de inspeccionar los datos en busca de puntuaciones que se encuentren fuera del rango aceptado. ¿Ok? Pues imaginen que cuando entramos datos, pues ustedes tengan como estas columnas: identificador, una variable que diga entrar datos, otra limpiar datos y después los tres ítems. Las ítems iban escala Likert, que iba del 1 al 6. Ustedes notan ahora mismo. Voy a darle zoom para quienes estén viéndolo quizás en celular, no sé cómo lo están viendo el video. Pero notan que más 2 es un error. Esto debería ser un 5, pero quien entró los datos puso 55. Ahora, más 2 está bien. Más 3, disculpen, el persona 1 está un error en más 2. La persona 2 se entraron los datos bien. Y la persona 3 hay un error en más 3 que debería ser 4. Estos son typos. Pero ¿qué sucede? El programado de análisis estadístico no sabe que era un typo. No sabe esto. Así que si ustedes no limpian sus datos, ustedes no saben realmente si los resultados obtenidos fueron genuinos o se deben a errores de entrada de datos. Y por eso es importante alguien que entre los datos, persona 1 entró los datos y después persona 2 limpió los datos. Puedo observar que este 5, este 55, pues mira, esto fue un typo, lo convirtió en 5. Este 44 lo convirtió en 4. Y ustedes dicen, ¿qué error más tonto? Es que qué fácil es hacer esto. Pero recuerden, estos son 3 personas. Imaginen que ustedes tienen 10 ítems. Estos son 3. Imaginen que tienen 10 ítems. Y que tienen 10 personas. 10 personas. Pues ya hay 100 celdas. 100 celdas para entrar el dato. Ah, pero si tuvieran 10 ítems y 100 personas, pues ya tienen 1000 cuadrículas para entrar el dato. Y por último, tienen 10 ítems y tienen 1000 personas, pues ya tienen 10.000 cuadrículas para entrar el dato. 10.000 celdas. Y en algún momento somos seres humanos, nos cansamos, la vista se pierde un poco y quizás puede que pase uno que otro typo. Y por eso se recomienda tener una persona que entre datos y después otra persona que los limpie. Ahora, después de entrar y limpiar datos, es importante identificar qué hacer con los valores perdidos o missing values, que son datos que faltan en la base de datos porque los participantes no los proporcionaron. Recuerden, los participantes tienen el derecho a participar voluntariamente y no se puede obligar a que llenen respuestas con las que se sientan incómodas, que si hay una pregunta que la hizo sentir incómoda, están en su libertad de dejarla en blanco. Opciones para atender los valores perdidos: excluir a los participantes con valores perdidos. Esto puede reducir bastante la muestra. Y segundo, imputar los valores perdidos. Vamos a ir uno a uno. Así que voy a darle zoom para las personas que quieran verlo más cerquita. Tengo aquí el zoom. ¿Okay? Y observamos que la persona 1 dejó valor perdido en más 2. Muchas veces en SPSS se tienden a escoger valores como 999, que es obvio que es un valor perdido, para identificarlo, pues como que un missing value, un valor perdido. Vemos que participante 1 tuvo valor perdido en el ítem 2 y participante 3 tuvo valor perdido en el ítem 3, más 3. Así que, ¿qué opciones hay? Opción 1, excluir participantes con valores perdidos. Así que si el participante 1 tuvo un valor perdido y el participante 3 tuvo un valor perdido, una opción es excluirlo. Si ustedes tienen miles y miles y miles de datos que no pierden nada, no pierden mucho con excluir participantes, pues puede ser una opción viable. Pero si ustedes tienen solamente 3 datos, o muy poquitos datos, pueden ver en este caso que al excluir las 2 personas, aunque sea un valor perdido, nos quedamos con un solo participante. ¿Y cuál es el problema de esto? Que hay muchos análisis estadísticos que requieren tener una cantidad mínima de participantes para poder ser analizados, para poder analizar los datos. Y esto podría reducir lo que se conoce como excluir participantes, puede reducir lo que se conoce como el poder estadístico. Se reduce el poder estadístico, que es la probabilidad, pues, de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, o establecer que hay un efecto significativo cuando realmente hay un efecto significativo. Pero nada, por los participantes puedes reducir la muestra. Otra opción consiste en imputar los valores perdidos utilizando el promedio de la variable. Así que pueden observar esto.
El participante 1, que tuvo valores perdidos en el ítem más 2, ¿cómo se imputan los valores perdidos? Muchas veces utilizando el promedio de la variable. ¿Cuál era el promedio de la variable más 2? Pues las dos personas que completaron sus datos sacaron 5, la otra 1, 5 más 1, 6. Entre dos personas, 3. Pues ese promedio, que es 3, va a ir en este valor. Más 2, se imputó el promedio de la variable, que es 3. Y ahora, en más 3, había un valor perdido. La persona 1 sacó 4, la persona 2 sacó 2. 4 más 2, 6. Entre dos personas que proporcionaron datos, 6 entre 2, 3. Y por eso se imputaron los valores perdidos utilizando el promedio, que en ocasiones surge más viable, es decir, no puedo darme el lujo de excluir a mis participantes, así que uso la opción de atender los valores perdidos, imputando los valores perdidos. Hay distintas estrategias. Este fue el promedio, que es la más básica. Ahora, paso 2, después de preparar los datos para ser analizados, consiste en analizar los datos. Para esto hay estadísticas descriptivas, estadísticas inferenciales. Quiero dejar claro que en un video de 1 hora y unos cuantos minutos no pretendo cubrir todo el material que se cubre en una clase completa de estadísticas de 15 semanas, sino que voy a atender los aspectos más esenciales de estadísticas descriptivas e inferenciales. Así que estadísticas descriptivas indican las tendencias generales en los datos, que son medidas de tendencia central, la dispersión de los puntajes, que son medidas de variabilidad, o una comparación acerca de cómo un puntaje se asocia con todos los demás puntajes, medidas de posición relativa. Ahora, dentro de estadísticas descriptivas, tenemos primero medidas de tendencia central, que representan el punto central de un conjunto de puntajes, y tenemos el promedio, la mediana y moda. Pues el promedio es la medida de tendencia central más popular, la que se utiliza con mayor frecuencia, que a nivel conceptual se considera un modelo estadístico del centro de una distribución de puntajes, de un conjunto de datos. Y a nivel matemático, la fórmula es la suma de las frecuencias entre la cantidad de elementos. Ven los datos de ahorita, el más 1 sacó 2, 6, 1. ¿Por qué? Más 1, pues ven que sacó, disculpen, 2, 6, 1. 2, 6, 1. Pues vemos los datos, el promedio de esta variable es igual. El promedio, que muchas veces se pone como con una M por las siglas en inglés de mean, de promedio en inglés, pues 2 más 6 más 1 es 9. Entre 3 participantes, pues 9 entre 3, 3. El promedio fue 3 de esta variable. Ahora, la mediana, medida de tendencia central también. La puntuación central de un conjunto, la mediana es la puntuación central de un conjunto de observaciones ordenadas. Ordenadas, vamos a ver a qué me refiero. La mediana para esta misma variable, que era más 1 con los puntajes 2, 6, 1, lo que es necesario hacer primero es ordenar los datos, observaciones ordenadas, ordenar los datos ascendentemente, de menor a mayor. Sería 2, 6, 1, pues se organizaría 1, 2, 6. Y luego, lo que se hace es que se identifica la posición de la mediana con la siguiente fórmula, que es n, cantidad de participantes, pues habían 3. N, 3 participantes, más 1, 4, entre 2. Pues, y aquí identificamos la posición de la mediana. Pues, la mediana, que a veces se pone m de n, pues la abreviación es n, cantidad de participantes 3, más 1, entre 2. 3 más 1, 4, entre 2, 2. Y uno va, posición 1, posición 2, posición 3. Pues mira, la mediana es la posición 2. La mediana es 2. Y ahora, vemos la moda. La moda es la puntuación que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Así que ustedes ven cómo términos estadísticos llegan como a la cultura popular. Esto está de moda, pues porque es algo que si esa camisa está de moda, esas gorras están de moda, esos pantalones están de moda. Pues ¿por qué? Porque la moda es aquella puntuación que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de datos. En el contexto popular, pues es que se utiliza mucho. Muchas personas están utilizando ese producto o ese accesorio. A nivel estadístico, pues ustedes observan que más 1 de nuevo. Imaginen que hay 10 personas. Personas 1 a la 10. Y ven
¿Cuál fue el puntaje que surgió con más frecuencia? Vamos a ver, el 1. ¿Cuántas veces se seleccionó 1? Sabemos que los puntajes de más 1 van del 1 al 6. Vamos a ver, el 1, ¿cuántas veces ocurrió? Ok, una sola vez. El 2, ¿cuántas veces ocurrió? 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. El 3, una vez. El 4, una vez. El 5, una vez. El 6, una vez. Pues, ¿cuál es la moda? El puntaje que ocurrió con mayor frecuencia. La mayoría de las personas seleccionaron 2 en la opción de más 1. En el ítem más 1. Pues 2 es la moda. Así que ustedes pueden observar cómo el promedio fue 3, la mediana fue 2 y la moda fue 2, que fue el puntaje que surgió con más frecuencia. Bueno, promedio fue 3. Ahora, en la estadística descriptiva tenemos medidas de tendencia central y también tenemos medidas de variabilidad que indican la dispersión o variabilidad de los puntajes en un conjunto de datos. ¿Qué es un conjunto de datos? Que es una distribución de puntajes. Esto es una distribución de puntajes. Prácticamente los puntajes para una variable en la muestra, en nuestra muestra de 10 personas, pues estos puntajes son la distribución de puntajes para más 1. Eso es lo que quiere decir. Dentro de las medidas de variabilidad tenemos el rango. Es la diferencia entre la puntuación más alta y la más baja. Así que si tenemos estas 10 personas en más 1, pues la puntuación más alta, ¿cuál fue? Pues la más alta fue 6. La más bajita, ¿cuál fue? 1. Pues el rango es la diferencia entre la puntuación más alta, que fue 6, y se resta el valor más bajito, que fue 1. Valor máximo 6, valor mínimo 1. 6 menos 1 es 5. Pues el rango de este conjunto de datos, pues de más 1 fue 5. Ahora, la desviación estándar es un estimado de la variabilidad promedio en un conjunto de datos. Y ustedes observan, voy a darle zoom para quienes quieran luego verlo con más calma, puedan verlo todo más grande. Y le dan pausa al video y ya. Pues ven, el promedio, pues sabemos que fue 3. Lo habíamos calculado ya en los slides anteriores de los cuando eran 3 participantes. La desviación estándar tiene la fórmula que es desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones cuadradas, pues de cada puntaje a partir de su promedio. Y ven entre n-1. Todo esto lo que deben hacer es una tabla. Y lo que hacen es poner los 3 puntajes originales. 2, 6 y 1. 2, 6 y 1. Y después a cada puntaje se le resta el promedio de la variable. Vimos que el promedio de la variable fue 3. Pues 2 menos 3, negativo 1. 6 menos 3, positivo 3. 1 menos 3, negativo 2. Y luego, como es al cuadrado, diferencias elevadas, diferencias entre cada puntaje y su promedio elevado al cuadrado, pues negativo 1 al cuadrado, positivo 1. 3 al cuadrado, 9. Negativo 2 al cuadrado, positivo 4. Y como es la sumatoria, pues sumatoria de las desviaciones cuadradas a partir del promedio, pues suma esta columna. Pues 1 más 9, 10, más 4, 14. Y este 14 es el numerador en la fórmula. 14 entre n-1, son 3 participantes solamente, pues 3 menos 1, raíz cuadrada de 14 entre 2, es igual a raíz cuadrada de 7, es igual a 2.65, la desviación estándar de este conjunto de datos de la variable más 1. ¿Ok? Luego tenemos la varianza, que vean la definición. Desviación estándar, estimado de la variabilidad promedio de un conjunto de datos. Y la varianza, ¿qué es esto? Exactamente igual. Estimado de la variabilidad promedio de un conjunto de datos. ¿Pero qué cambió? En la definición igual. ¿Pero qué aspecto cambió? Se calcula elevando la desviación estándar al cuadrado. Así que voy a entrar y salir porque no quiero tener las líneas rojas. Y ven aquí, ¿qué es la varianza? ¿Cómo se calcula la varianza? Pues elevando la desviación estándar, que fue 2.65, al cuadrado, que es 7. Y podrían ver que ya tenemos el 7 antes de sacar la raíz cuadrada. Acá, que prácticamente la varianza es la fórmula de la desviación estándar. La varianza, si lo fueran a hacer la fórmula, pues sería como, vamos a decir aquí, como varianza es igual a
la sumatoria de x menos promedio de x elevado al cuadrado entre n menos 1, sin tener que hacer la raíz cuadrada. Ahora, ya tenemos las medidas de tendencia central, promedio, mediana, moda, medidas de variabilidad o dispersión, tenemos rango, desviación estándar, tenemos varianza. Ahora, tenemos también que conocer lo que son medidas de posición relativa, que describen una puntuación en relación con un grupo de puntajes. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Pues vamos a ir por distintas medidas. Rango percentil es el porcentaje de participantes en la muestra con puntajes o iguales por debajo de un puntaje particular. Dice ver curva normal. Vamos a ver la curva normal. Y para explicar lo que es el rango percentil. Porcentaje de participantes en la muestra con puntajes iguales o por debajo de un puntaje particular. Así que si yo les digo a ustedes, el rango percentil fue 84.13. Lo que quiere decir es que el 84.13% de los participantes tienen puntajes o igual o menor a este rango percentil. Esto es lo que quiere decir. Y es, pues yo tengo un rango percentil, de 15.87. Pues mira, quiere decir que el 15.87 de los participantes tienen puntajes iguales o menores a este puntaje particular. Y por último, ok, ¿qué es un rango percentil de 50? Pues lo que quiere decir es que el 50% de los participantes tienen puntajes iguales o menores a este puntaje particular. Así que eso es lo que es el rango percentil. Rango percentil, porcentaje de participantes en la muestra con puntajes iguales o por debajo de un puntaje particular. Ahora, puntuación estandarizada. Una puntuación estandarizada es una puntuación calculada que permite al investigador o investigadora comparar puntuaciones de diferentes escalas. La puntuación Z es una forma popular de puntuación estandarizada con promedio de 0 y desviación estándar de 1. Ver curva normal. Así que ven aquí, la puntuación Z es una puntuación estandarizada con promedio 0 y desviación estándar de 1. Ven que dice promedio 0 está en el centro. Este es el promedio de la curva normal. Y la desviación estándar pues aumenta 1, va de 1 en 1 la desviación. Vamos a ir más adelante en esto, ya mismo. Así que puntuación Z, formada popular de puntuación estandarizada con promedio de 0 y desviación estándar de 1. Vean aquí como el ítem más 1, calculamos la puntuación Z para los puntajes. De nuevo, vamos a darle zoom, fórmula de la puntuación Z, cada puntaje menos el promedio del puntaje, menos el promedio de la variable entre la desviación estándar de la variable. Pueden darles, ven que participante 1, en más 1 sacó 2. Aquí tenemos el promedio y la desviación estándar. Así que participante 1 sacó 2. El promedio de la variable más 1 es 3. Pues 2 menos promedio de la variable, que es 3, entre desviación estándar de la variable, que es 2.5. Pues 2 menos 3, negativo 1. Entre 2.5, negativo 0.38. Y aquí se redondean esto. Es negativo 0.38. Ahora, participante 2 sacó 6. Menos promedio de la variable, que es 3. Entre desviación estándar, que es 2.65, 6 menos 3, 3. Entre 2.65, 1.13. Pues 1.13, ¿ok? Y participante 3 sacó una puntuación de 1, que es una puntuación Z, 1 menos promedio de la variable, que es 3. Entre desviación estándar, que es 2.65, 1 menos 3, negativo 2. Entre 2.65 es negativo 0.75. Así que ven aquí negativo 0.75. Y ustedes dicen, ok, pero ¿cómo identifico esto? Puntuaciones Z. Pero ustedes vamos a buscar 1.13. Participante que sacó 6 es una puntuación Z de 1.13. Pues ustedes lo buscan y dicen, pues mira, puntuación Z
de 1.13, más o menos está por aquí. Y dicen, ok, no tengo exactamente cuál es el rango percentil de esto, así que voy a buscar el libro, voy a buscar un libro que me va a buscar los apéndices de, aquí está, Field 1.13. Voy a los apéndices del libro, se va a ver pequeñito, pero vamos a los apéndices, buscamos puntuación Z de 1.13. Así que se ve bien bajito. Voy a darle zoom en el video para que puedan. Es más, no voy a confiar en que me voy a acordar de eso. Así que lo que voy a hacer para que lo puedan ver directamente acá y no confíen de mis habilidades de edición luego del video, que puedo olvidar algunas cosas. 1.13. Ya, aquí lo vemos directamente. Aquí dice que el rango percentil es. El rango percentil es 0.87. Un 87% de los participantes tienen puntajes iguales o menor a 1.13. Es lo que quiere decir esto. ¿Ven aquí? 1.13. Rango percentil 0.87. Así que sería eso, prácticamente 1.13, 0.87. 87% de los participantes tienen puntajes o iguales o menores a, pues a ese puntaje observado. Así que, nada, sigo entrando y saliendo para que se vayan las líneas rojas. Pues persona 2 sacó negativo 0.38. Negativo 0.38, pues ustedes dicen, ¿dónde está en la curva normal? Pues aquí negativo punto, aquí 0.50, 1.38. Y ustedes dicen, ok, negativo 0.38, ¿cómo yo identifico eso en la curva normal? Porque, pues dicen, buscan 0.38. 0.38, vamos a ponerlo con zoom acá, porque no se ve para nada en el libro. Vamos a darle zoom. 0.38. Y como es negativo, lo buscan al revés. Como es negativo 38, en vez de esta columna, 0.38, ¿ok? Deja 0.38, pero como es negativo, nos basamos en esta columna. Y decimos, mira, el 35% de los participantes tienen puntajes iguales o menores pues a este rango percentil, el 35.3%, 35.2% de los participantes era negativo 0.78, si no me equivoco. Negativo 0.38, disculpen. Negativo 0.38. Por aquí más o menos. Pues estos participantes tuvieron puntajes iguales o menores a este puntaje. Y por último nos faltaría la persona que sacó negativo 0.75, puntuación Z negativo 0.75. Una persona que sacó 1 en su puntaje crudo, puntaje original, equivale a una puntuación Z de negativo 0.75. Y ustedes buscan eso acá de nuevo, 0.75. Vamos a buscarlo. Vamos a darle zoom acá porque no se ve para nada. 0.75. 0.75 está por aquí. Es negativo 0.75 lo que nos interesa. Así que nos basamos acá en la otra columna. Y vemos que una persona que obtuvo un puntaje crudo de 1. Ok, puntaje crudo de 1. Puntaje original, sacó 1. En puntuación Z equivale a negativo 0.75. Y en rango percentil, pues está 0.226. Esa persona, una puntuación de 1 está asociada con una puntuación Z de negativo 0.75, que esta es la transformación. Puntuación original de 1 se asocia con una puntuación Z de negativo 0.75, que es equivalente a un rango percentil de 0.226. Así que esto sería negativo 0.75, sería más o menos por aquí. Pues el 22.6% de los participantes obtuvieron puntajes iguales o menores
a este puntaje. Es lo que quisiera decir este rango percentil. Así que prácticamente ya rango percentil, puntuación estandarizada. ¿Qué es la curva normal? Que hemos estado viendo sin todavía definirla. Pues la curva normal es una distribución de puntajes de los participantes que se puede representar mediante un gráfico que se aproxima a una curva en forma de campana. Por eso ven que tiene la curva, pues, como parece una campana esta curva. ¿Y cómo se interpreta la curva normal? Pues ven que dice promedio 0, rango percentil 50. La curva normal tiene promedio de 0, o mejor dicho, las puntuaciones Z. Vamos a decir, la curva normal se utiliza para ilustrar las puntuaciones Z. Por ahora pueden hacer como que no existe puntuación T. No quiero que esto les confunda la información adicional. Nos interesa por ahora puntuación Z. La puntuación Z tiene promedio de 0, desviación estándar de 1. ¿Y porque eso es importante cuando nosotros tenemos y reportamos después, mi promedio fue este, mi desviación estándar fue tal? Pues porque ustedes ven promedio, imaginen lo que tienen esta curva normal y dicen promedio 0 equivale a un rango percentil de 50. El 50% de los participantes tienen puntajes o iguales o menores a una puntuación Z de 0, que es el promedio. Ahora, si aumentamos una desviación estándar, podemos ver que el rango percentil aumenta a 84.13. Así que de 0, vamos a hacer esto. De 0 a positivo 1 desviación estándar hay 84.13 menos 50 hay 0.3413% de puntaje. Y de puntuación Z0 a puntuación Z negativo 1 desviación estándar es 0 desviación estándar promedio. Percentil 50. Positivo 1 desviación estándar, aumenta una desviación estándar, pues el rango percentil aumenta a 84.13, que aumenta 0.3413% de los puntajes. Se ve pequeñito, voy a darle zoom si no se ve muy bien. 0.3413. La curva es simétrica. Si arriba de la curva o positivo una desviación estándar aumenta 0.3413, pues del promedio a negativo 1 desviación estándar, pueden ver que el rango percentil va de 50 a 15.87. 50 menos 15.87 también es 0.3413. Y por eso es que de positivo 1 desviación estándar, o mejor dicho, de negativo 1 desviación estándar, 0.3413, hasta positivo 1 desviación estándar, 0.3413 más 0.3413, aquí está el 68.26% de los puntajes, desde negativo 1 desviación estándar hasta positivo 1 desviación estándar. Ahora vamos a seguir viendo esos positivo 1 y negativo 1 desviación estándar. Ahora, vamos a ir de nuevo. Promedio, puntuación Z0 es promedio, rango percentil 50. Puntuación que 50 está debajo de 50. Hay un 50% de los puntajes con puntuaciones iguales o menores a una puntuación Z de 0. Ahora, si me interesa dos desviaciones estándar por encima del promedio, el rango percentil aumenta pues de 50 hasta 97.72. ¿Qué es esto? Pues esto aumentó 0.4772. Dos puntuaciones Z por encima del promedio. Y ahora, pues si a ustedes les interesa también, negativo 2 desviaciones estándar, pues dos desviaciones estándar por debajo del promedio, pues al ser simétrico, pues también si por encima del promedio de 0 a positivo 2 hay 0.4772, pues 97.72 menos 50, 97.72 menos 50, 0.4772. Ahora, 50 menos 2.28, que es el rango percentil asociado a una puntuación Z de negativo 2, 50, rango percentil de puntuación Z0, menos 2.28, rango percentil de una puntuación Z de negativo 2, 50 menos 2.28 es también, pues, aquí, prácticamente,
pues va a ser punto 4772. Y pues de negativo 2 desviaciones estándar hasta positivo 2 desviaciones estándar, pues punto 4772 más punto 4772, pues 2 más 2 es 4, 7 más 7 es 14, reagrupas un 1, 7 más 7 es 14, más el 1 reagrupado es 15, reagrupas de 9 el 1, 4 más 4 8, más el 1 que estaba reagrupado 9. Así que hay un 95.44% de los puntajes que se encuentran desde negativo 2 desviaciones estándar hasta positivo 2 desviaciones estándar. Y por último, de positivo 3, negativo 3 a 3 desviaciones estándar, negativo 3 a positivo 3 desviaciones estándar, ¿qué proporción de los puntajes incluye? Pues ustedes dicen, mira, promedio 0 hasta 3 desviaciones estándar. Fíjense cómo hay un pequeño cantito que no explica, no es el 100%. Vean cómo el azul termina y hay como un cantito que no explica, blanco al final. Igual en lo negativo, vean cómo termina como una línea que divide hasta donde explican 3 desviaciones estándar negativas y hay un canto que no explica aquí al final. Vamos a ver de positivo 3 desviaciones estándar a negativo 3 desviaciones estándar. Pues si ustedes dicen el promedio de una puntuación Z es 0, puntuación Z de 0 es que está en el promedio, que equivale a rango percentil 50, puntaje que 50 por encima, puntaje que quiere decir que hay un 50% de los puntajes que son iguales o menores a este puntaje. Pues si aumentas de promedios puntuación Z 0 a una puntuación Z de positivo 3, el rango percentil es 99.87, o sea, hay un 99.87% de los participantes con puntuaciones iguales o menores a una puntuación Z de 3, porque el rango percentil es 99.87. ¿Cuánto aumentó el rango percentil de una puntuación Z de 0 a una puntuación Z de 3? Pues 99.87 menos 50 prácticamente es .4987. Y si decimos que la curva es simétrica, es igual para las distancias son iguales, para el lado positivo como para la cola negativa, pues cola derecha, cola izquierda, pues decimos de puntuación Z0, que está en su promedio, con rango percentil 50, hacia una puntuación Z de negativo 3, que está pues un rango percentil de .13. .13 quiere decir solamente un 0.13% de los participantes tienen puntajes iguales o menores a una puntuación Z de negativo 3, pero de 50 a .13, pues es lo mismo, .4987, .4987. Así que de negativo 3 desviaciones estándar a positivo 3 desviaciones estándar, te dicen .4987 más .4987, y esto es igual a 7 más 7, 14. Reagrupas un 1, 8 más 8, 16, más el 1 reagrupado 7, reagrupas un 1, 9 más 9, 18, más el 1 reagrupado 19, reagrupas un 1 de nuevo, 4 más 4, 8, más 1, 9. Y esto equivale a que hay un 99.74% de los puntajes que se encuentran entre negativo 3 desviaciones estándar a positivo 3 desviaciones estándar. Y esta es la explicación pues, de la curva normal, como de negativo 1 desviación estándar hasta positivo 1 desviación estándar, pues había 68.26% de los puntajes. De negativo 2 desviación estándar hasta positivo 2 desviaciones estándar, pues había un 95.44% de los puntajes, si no me equivoco, espero no equivocarme. Y de negativo 3 desviaciones estándar a positivo 3 desviaciones estándar está el 99.74% de los puntajes. Así que esta sería la explicación de la curva normal, cómo se asocian puntuaciones Z con promedio de 0, desviación estándar de 1 y los rangos percentiles asociados y cómo se asocia con áreas bajo la curva normal. Ahora, la estadística inferencial, y hago de nuevo la aclaración de que no pretendo jamás y nunca cubrir todo un curso pues en una sola clase, pues se utiliza para formular conclusiones acerca de lo que sucede en la población. La estadística inferencial, formular conclusiones sobre lo que sucede en la población a partir de los resultados obtenidos en la muestra. Las pruebas de hipótesis
dentro de la estadística inferencial son procedimientos de inferencia estadística para determinar si una hipótesis, que siempre tienen que ver acerca de un parámetro de la población, un índice descriptivo de la población, que puede ser promedios, diferencias entre grupos, correlaciones, coeficientes de regresión no estandarizados. Pero prueba de hipótesis es un procedimiento de inferencia estadística para determinar si una hipótesis debe rechazarse a partir de los resultados obtenidos en la muestra. Así que nos interesa la población, pero tenemos una muestra. Queremos hacer inferencia de esta muestra pues hacia la población completa. Intervalo de confianza es un rango de valores que se cree que contiene en cierta proporción de muestras, usualmente el 95%, el valor verdadero del parámetro en la población, que es el promedio de diferencia entre grupos, coeficiente de correlación, de regresión. Así que ustedes lo que obtienen es, en la prueba de hipótesis, muchas veces ustedes obtienen pues el valor P. P es menor a 0.05. Se rechaza la hipótesis nula, que concluye que hay un efecto, hay diferencias, hay relación entre las variables. Pero esto, pues, ya en la investigación actual, las mejores prácticas investigativas dicen, ok, puede ser, algunos ya son tan críticos que dicen, no quiero ver el valor P. Otros dicen, sí, utilízalo, pero complementalo con medidas que digan cuán preciso fue el estimado. Por ejemplo, intervalo de confianza puede decirle, su correlación fue de 0.33, pero el intervalo de confianza de 95% indica que en la población es tan plausible que la correlación vaya de 0.25 a 0.41. Y ustedes dicen, ok, como 0.33 es mediano, 0.25 cae en bajo, 0.41 sigue siendo mediano. Pero si ustedes le dicen, la correlación en su estudio fue 0.33 y el intervalo de confianza del 95% indica que es tan plausible en la población obtener un resultado tan bajo como 0.31 y uno tan alto como 0.35. Ustedes le dicen, ¿qué estimado es más preciso? Pues este segundo parece ser el más preciso, porque este fue mi estimado obtenido en la muestra, pero dice que en la población es tan plausible obtener un resultado de 0.31 o 1.35 dentro de los límites de un error de muestreo de 95%. Así que prácticamente pues, se identifica, pues se complementa el valor P de la prueba de hipótesis original con un intervalo de confianza que a su vez se puede identificar que si no cruza 0, P es menor a 0.05. Por ejemplo, y fue significativo. Si esto fuera bien extremo, nuestra correlación fue 0.33, pero el intervalo de confianza dice que es tan bajito como negativo 0.12 o tan alto como 0.90. Pues ustedes dicen, wow, esto es impreciso, pero mira, va en negativo, en algún momento cruza 0. ¿Qué es 0? Cero correlación, no hay relación entre las variables. Y pues si hay un 0 entre medio, si cruza de negativo a positivo, o si cruza de positivo, esto sabemos que P es menor a 0.05, P es mayor a 0.05, no hay ningún efecto. Y también se recomienda, además de complementar con intervalos de confianza, tener medidas de tamaño del efecto, que son medidas que representan la magnitud o importancia práctica del efecto observado. Por ejemplo, de las diferencias hay medidas de tamaño del efecto, Cohen's d, y de relación entre variables hay medidas de tamaño del efecto, coeficientes de determinación. Ahora, hay algunas pruebas estadísticas inferenciales que se utilizan comúnmente. Voy a darle zoom al diagrama solamente para que vean cada una de las, le puedan dar zoom, la puedan ver con más calma luego, le dan pausa. Pero por lo general en la estadística, y esto no es exhaustivo para nada de todos los análisis posibles, por lo general los análisis son de diferencias entre grupos o de relaciones entre variables. Diferencias entre grupos, la versión más fácil o más básica, son dos grupos. Uno dice, ¿se cumplen los supuestos? Sí. Pues utiliza la prueba T de muestras independientes. No se cumplen los supuestos, utiliza la versión no paramétrica equivalente a la prueba T de muestras independientes, la prueba U de Mann-Whitney. Ok. Diferencias entre grupos de nuevo. Dos grupos o más. Se cumplen los supuestos, pues utiliza ANOVA de una vía. No se cumplen los supuestos, utiliza el equivalente no paramétrico de la prueba ANOVA de una vía, que es la prueba Kroskal-Wallis. Ahora, no me interesan diferencias entre grupos, me interesan diferencias entre variables. Y tengo dos variables, ¿ok? ¿Hay roles predictores y criterios? No. Pues si no hay predictores y criterios, pues es correlación.
porque la correlación no implica causalidad, no hay una variable que esté causando la otra, las dos simplemente cambian o covarían de manera conjunta, cambian juntas. ¿Se cumplen los supuestos? Sí. Ah, pues correlación de Pearson. ¿Se cumplen los supuestos? No. Ah, pues correlación de Spearman o Kendall. Ahora, relaciones entre variables, dos variables. ¿Se establecen roles de predictor y criterio? Sí. Ah, pues debe ser regresión simple. Hay dos variables, regresión simple, porque hay una variable predictora que causa efectos sobre la variable criterio. ¿Se cumplen los supuestos? Sí. Ah, pues, regresión simple tradicional. ¿Se cumplen los supuestos? No. Regresión simple robusta. Ahora, paso 3, reportar los resultados. Y los resultados se reportan en tablas, figuras y también un escrito de estilo APA. Todo esto muchas veces, dependiendo su audiencia, por lo general yo hago estilo APA, que es lo que me requieren pues en mi trabajo. Ahora, tablas. Una tabla es un resumen de datos cuantitativos organizados en filas y columnas. Por ejemplo, pueden ver una tabla de un modelo de regresión simple robusta. No voy a entrar en mucho detalle, pero dice efecto de horas de estudio, variable predictora sobre el puntaje obtenido en el examen. Los intervalos de confianza reportados en paréntesis y los errores estándar están basados en 10.000 muestras Bootstrap. No voy a entrar de lleno al contenido, hay clases específicas sobre esto, no quiero extender la clase a que se convierta en 5 horas, voy a dejarlo corto. Estos son ejemplos. Hay plantillas, solamente quiero ilustrarles que ustedes pueden APA Publication Manual. En el manual de la APA, ustedes pueden buscar donde están las tablas y figuras. Y acá hay muchas plantillas. Pueden ver cómo voy a encontrar las tablas. Tablas de ejemplo. Demográficos. Propiedades psicométricas. Metaanálisis. Experimentos. Promedio de desviación estándar. G cuadrado. Prebate. Comparaciones múltiples. Correlación. Análisis de varianza. Otra opción de análisis de varianza. Análisis de factores. Regresión. Otra regresión. Otras análisis moderadores o regresión jerárquica. Regresión múltiple jerárquica. Comparar modelos. Modelos multinivel. Así que ven que hay distintos análisis con factores confirmatorios, tablas cualitativas, otra tabla cualitativa, métodos mixtos. Y pues estos son algunos ejemplos. No voy a entrar mucho en esto, solamente que ya hay plantillas para reportar tablas y figuras, regresión múltiple. Ahora, figuras. Las figuras son resúmenes de información cuantitativa presentada como un gráfico o diagrama que muestra las relaciones entre variables. Ven aquí unas figuras para ilustrar diferencias entre grupos. Figuras para ilustrar igual como relaciones entre variables, rol moderador de insensibilidad emocional en la relación entre horas jugando videojuegos y agresión. De igual forma, en el manual de la APA hay guías para desarrollar figuras y también hay templates como componentes básicos de una figura. Y prácticamente no había tanto aquí. Gráficos de barra de ejemplo. Regresión. Flujograma. Otro flujograma. Otros tipos de gráficas. Modelos de ecuaciones estructurales. Análisis factorial confirmatorio. Path análisis. Investigación cualitativa. Métodos mixtos. Experimentos. Otro ejemplo de estímulo de experimento. Mapas. Gráficos de dispersión. Otros gráficos para otros análisis de... hay algunos que hasta yo reconozco que nunca he hecho. Alguna fotografía. Multipanel. Reconozco tampoco he hecho multipanel. Event Related Potential Figure, que son como ya análisis más de neurociencia. Material genético. Y prácticamente esos son algunos ejemplos de figuras también. Aquellos son templates, plantillas de la APA.
Ahora, presentación de resultados. El investigador o investigadora presenta información detallada acerca de los resultados específicos de los análisis estadísticos e inferenciales. Es recomendable seguir guías establecidas en la literatura y ver algunos ejemplos. Ver documento, ejemplos de resultados prueba T y ejemplos de resultados correlación de Pearson. Vamos a ver eso un momento. Ejemplos de resultados. Estamos aquí, el que dice ejemplos. Ejemplos de resultados, donde lo puse aquí. Prueba T. No voy a profundizar en esto, pero pueden verlo. Reporte de resultados de lo que es la prueba T de muestras independientes. Ahí ya unas plantillas, las figuras que se utilizan y el reporte. También, eso fue prueba T de muestras independientes, correlación. Hay unas plantillas de qué se debe escribir, lo que sustituyen es su base de datos, sus participantes, sus variables, pero ya siguen como un script, un libreto, un guión, y reportan lo que ya se espera que ustedes vayan a reportar. Así que, por último, interpretar los resultados es sumamente importante y tenemos que cubrir los siguientes aspectos. Ya en la discusión de un estudio, es importante resumir los resultados principales por cada pregunta de investigación o hipótesis, explica por qué ocurrieron los resultados, indica las limitaciones del estudio y sugiere direcciones para investigaciones futuras. Resume los resultados principales. Pues, ¿qué es un resumen? Una declaración que revisa las principales conclusiones de cada una de las preguntas o hipótesis de investigación. Estas conclusiones generales indican si la hipótesis fue rechazada o si la pregunta de investigación fue apoyada. Resumen los resultados principales, pues la investigación termina con declaraciones de los investigadores acerca de las implicaciones del estudio. Así que, dejando claro, ustedes aquí en los resultados finales, si tenían 3 hipótesis, pues van, pues hipótesis 1 fue apoyada, hipótesis 2 no, hipótesis 3 pues fue apoyada, y dejan como eso bien claro en la discusión. En la discusión, la investigación termina con declaraciones de los investigadores acerca de las implicaciones del estudio. Las implicaciones del estudio son aquellas sugerencias acerca de la importancia del estudio para diferentes audiencias. O sea, ustedes, ahora que el estudio lo terminaron, como investigadores están en la posición de reflexionar y comentar acerca de la importancia del estudio que se introdujo en el planteamiento del problema. Ustedes tuvieron un planteamiento del problema donde estuvieron, este es mi tema, este es el problema o asunto que necesita ser atendido y que lleva a la necesidad de realizar el estudio. Esta es la justificación, estas son las deficiencias en la literatura actual y esta es la audiencia. Y aquí ustedes están en posición de decir las implicaciones, como en realidad mi estudio propuse que esta era la justificación del estudio y en realidad sí, mi estudio tiene esta utilidad para la audiencia especificada. Explica por qué ocurrieron los resultados. Y usted dice, pues ocurrieron, pues porque ocurrieron. Pero no. La estadística no surge en un vacío. Los análisis que se hacen surgen pues basado en literatura, basado en estudios previos, así que, o en teoría. Así que después de resumir los resultados principales, los investigadores e investigadoras explican por qué ocurrieron sus resultados. Esta explicación se basa por lo regular en discutir similitudes y diferencias entre los resultados reportados y las predicciones hechas a partir de una teoría que guió o desarrolló las preguntas de investigación o hipótesis. Una teoría específica que diga, la hipótesis se apoyó, pues, y apoyó pues, la teoría en la que nos basamos. Si no se encontró, es como decir, esta teoría tenía específicamente decía que fue puesta a prueba en esta población y mi muestra cambió un poco. Y es como buscar por qué ocurrió, por qué fue apoyado, por qué no. También discutir similitudes y diferencias entre los resultados reportados y el trabajo de otros en la literatura. Uno dice, wow, en mi estudio no encontré lo que yo esperaba, pero es porque la del otro estudio tuvo una muestra más grande, porque fue un muestreo aleatorio y el mío fue por disponibilidad, porque utilizó otros instrumentos que fueron validados en inglés y yo utilicé el instrumento, lo traduje al español y quizás no he examinado las validades psicométricas. Es como ustedes comparan tanto a nivel más teórico, ustedes van por las distintas partes de la teoría que justifiquen por qué obtuvo o no obtuvo los resultados. Y después comparar su estudio con otras investigaciones también previas. Lo igual y lo diferente. Indica las limitaciones de tu estudio. Así que las limitaciones son debilidades o problemas potenciales del estudio identificadas por el investigador o investigadora.
Estas limitaciones se enumeran una por una. A menudo se asocian con medidas inadecuadas de variables, pérdida o falta de participantes. Así que ustedes dicen, mira, recopilé mis datos, pero el alfa de Cronbach fue de 0.61 y se sugiere que se tiene que ser 0.70 o más, pero ya que recopilé los datos, pues hice los análisis, era el instrumento que tenía. Pérdida o falta de participantes. Wow, hubo un 25% de los participantes que abandonó el estudio y los excluí. No importa los valores perdidos. Tamaño de muestra pequeño. Mi muestra tiene que ser de cierto tamaño y pues es pequeña. Y otros factores relacionados con la recopilación y el análisis de datos. Muestreo por disponibilidad, análisis de datos, utiliza SPSS. SPSS no permite hacer tal análisis que podría haber utilizado con otro programado. Ustedes exponen sus limitaciones. Y luego sugiere direcciones para investigaciones futuras. Las direcciones futuras son sugerencias hechas por el investigador o investigadora acerca de estudios adicionales que deben realizarse en función de los resultados de la investigación actual. Estas sugerencias suelen estar conectadas con las limitaciones y brindan dirección útil para que otros investigadores puedan identificar brechas investigativas en el conocimiento existente. O sea, como yo no hice esto, o como mi intención era enfocarme en tal asunto, pues sugiero que hay una brecha investigativa y un vacío en la literatura que pueden aprovechar otras personas que quieran hacer investigación original, aportar algo que nadie haya hecho. Y estos son en la sección de discusión, específicamente sección de discusión, subdiscusión, subsección de investigaciones futuras. Pues ahí ustedes pueden identificar qué otros investigadores, o ustedes mismos como investigadores, escribir qué otros investigadores podrían investigar para atender cosas que nadie haya hecho. Sugiere direcciones para investigaciones futuras. Pues una práctica común en la investigación cuantitativa consiste en terminar con una nota positiva acerca de las contribuciones de la investigación. Para ello utilicé como ejemplo lo que la APA, busqué APA, ejemplo de un buen estudio cuantitativo, y dan este ejemplo. Fake news, fast and slow. Deliberation reduces belief in false but not true news headlines. Y como termina, pues termina con una nota positiva. Dice más ampliamente, aquí vamos a ponerlo como en verde, más ampliamente, más ampliamente, nuestros resultados apoyan la conclusión de motivar a las personas hacia desempeñarse más pensamiento más ampliamente, nuestros resultados apoyan la conclusión de que motivar a las personas hacia desempeñarse mayor pensamiento será beneficial en oposición a contraproducente, por ejemplo. Y se recomienda pues terminar la investigación con una nota positiva. Así que, recapitulando, es importante conocer los 4 pasos en el proceso de analizar e interpretar datos cuantitativos, preparar los datos para ser analizados, cada uno de sus componentes, analizar datos, cada uno de los descriptivos, nada, todo lo que trabajamos. No quiero seguir alargando el video, pero preparar datos, todos sus componentes, analizar datos, descriptivos, inferenciales, medidas de posición relativa, reportar los resultados siguiendo ya los estándares pues, de reporte cuantitativo, e interpretar los resultados, cubrir los distintos aspectos que mencionamos justo ahora. Así que las referencias utilizadas para esta clase fueron Creswell y Creswell, que son las tradicionales, el libro de Field para aspectos más cuantitativos, de análisis particulares, y R para hacer la comparación entre R y SPSS. Así que espero que en la próxima clase vamos a estar ya yéndonos hacia la ruta cualitativa de nuevo, hacia cómo se recopilan datos cualitativos, que es el capítulo de Creswell y Wetterman, 2019, página 204 a las 235. Así que espero que hayas aprendido algo nuevo hoy. Muchas gracias por tu atención. Gracias.